Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. ¿Quién gana y qué pierde con los traspasos de Luis Suárez y Álvaro Morata? La semana pasada fueron unas convulsas en dos de las grandes oficinas de dos equipos grandes del fútbol español, como el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, donde se cerraron las cesiones de Álvaro Morata a la Juventus de Turín y la venta de Luis Suárez por parte del Fútbol Club Barcelona al Atlético de Madrid por la cantidad simbólica de 0 euros. Entonces, en este podcast lo que vamos a tratar es de analizar qué beneficia y en qué perjudica cada operación a cada uno de estos tres equipos. En primer lugar, vamos a analizar el traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid desde el Fútbol Club Barcelona. Para mí tiene más puntos positivos que negativos, porque en primer lugar se deshace de un jugador de 33 años al que solo le quedaba un año de contrato y se ha vendido por 0 millones de euros, pero por una cantidad simbólica que representará variables en función de su rendimiento en el Atlético de Madrid, lo que beneficia tanto al Fútbol Club Barcelona si lo hace bien como al Atlético de Madrid. En segundo lugar, se separa una de las piezas claves del club de amigos del Fútbol Club Barcelona, ese club de amigos al que yo me refiero a Arturo Vidal, que ya salió, Jordi Alba, Leo Messi, Neymar, que ya no está, pero bueno, sigue conformando este gran club de amigos que siguen lastrando a la directiva del Fútbol Club Barcelona, y sacarlo creo que ha sido un movimiento clave para que el Fútbol Club Barcelona a partir de aquí empiece a crecer y a reconstruirse de cara a posteriores temporadas, sin venir lastrado de todas las decisiones que los entrenadores veían frustradas porque este famoso club de amigos se las tiraba para abajo por su amplio poder que tenían en el club y sobre todo en el vestuario. Pero por contra se pierde un jugador que, aun estando mal, que ha sido esta temporada, y bueno, la anterior que también se perdió la final de Copa y los últimos partidos de Liga, pues te ha metido más de 20 goles. O sea, esta temporada, estando mal y habiendo sufrido operaciones, te ha metido, creo que han sido 21 goles en total. Pero bueno, yo creo que el rendimiento del jugador y las operaciones están haciendo mella en el rendimiento del jugador. Y bueno, yo creo que no es el Luis Suárez que llegó ni mucho menos hace 5 años del Liverpool, donde incluso llegó a ser bota de oro por delante de jugadores como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno, yo creo que por parte del Fútbol Club Barcelona es una muy buena operación, ya que aunque el traspaso se cierre en 0 millones de euros, pues bueno, te deshaces de un sueldo bastante elevado, ya que eran 15 millones netos al año, pero para las áreas del Fútbol Club Barcelona implican el doble, ya que en España se paga el 50% del sueldo en concepto de impuestos. Entonces, pues eran 30 millones lo que pagaba el Barcelona a este jugador, pero un jugador que Ronald Koeman, en principio, luego ya hemos visto declaraciones que no era su intención, que fuese suplente en el Fútbol Club Barcelona, y tampoco era su intención sacarle, sino que él solo transmitió un deseo de la directiva, pero que, bueno, en mi opinión, creo que tener un jugador de este calibre en el banquillo es crear una bomba en el vestuario y que al fin y al cabo, por una manera o por otra, te iba a salir perjudicado. Así que por parte del Fútbol Club Barcelona, yo creo que es un buen traspaso. Por parte del Atlético de Madrid, pues bueno, creo que tanto el traspaso de Álvaro Morata a la Juventus como la compra de Luis Suárez, creo que es una operación riesgosa. Me explico. Por parte de Luis Suárez, bueno, ganas un goleador nato que le hacía falta al Atlético de Madrid, ya que la última temporada, sobre todo lo que perjudicó al Atlético de Madrid fue la falta de gol, la falta de acierto de sus delanteros, tanto de Morata como de Diego Costa, como del reciente llegado Joao Félix. Entonces, bueno, meter a un tío que lo que más le caracteriza es el gol, pues bienvenido sea. Pero por otra parte metes a un jugador con un sueldo bastante alto que viene bajo de forma y tocado por las lesiones. Y en detrimento que has tenido que hacer, sacar a Álvaro Morata del equipo manteniendo a Costa en el club. Por lo cual ya te has metido arriba a dos jugadores de más de 30 años, Diego Costa que creo que tiene 31 o 32 y Luis Suárez que tiene 33, y te has desprendido a cambio de Álvaro Morata, en el que, ¿qué pasa? Vamos a plasmarnos por horas. No sé si fue, vamos a situar como creo que fue el martes, donde salta la bomba de que Luis Suárez puede ir al Atlético de Madrid. Entonces, en esas horas se empieza a extender el rumor de que Álvaro Morata podría llegar a la Juventus en calidad de venta o en calidad de cedido, más luego una posterior opción de compra obligatoria o opcional. Entonces, en cuanto el Cholo recibió esa noticia, se le abrieron los ojos y quiso sacar a Álvaro Morata. Le llamaría o lo que fuese, le dijo: Morata está fuera.
Entonces, claro, ya rápido Morata tampoco estaba a gusto en el club y rápido se hicieron los trámites para que pudiese llegar a Juventus y se oficializase ese fichaje. ¿Qué pasa? Que es riesgoso en el sentido de que el martes por la noche, me lo estoy inventando, o sea, estoy cuadrando fechas, el martes por la noche Morata es traspasado a la Juventus de Turín y se esperaba que a las horas Luis Suárez fuese traspasado al Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que Bartomeu, al ver esa situación, frena la operación. Buen movimiento por parte de Bartomeu diciendo, oye, estás desprendido de Morata, necesitas un delantero, estás compitiendo en mi misma liga, por lo menos vamos a cerrar el traspaso en un par de millones. Por lo cual al Atlético de Madrid ahí se le puede echar el mundo encima, porque se ha desprendido de Álvaro Morata, el cual no puede recuperar ni de la cesión ni nada, y encima, por cómo has tratado al jugador en cómo lo has traspasado, yo creo que ya, aunque vuelva, ese jugador tiene que ser traspasado porque ya es irrecuperable si sigue el Cholo en el Atlético de Madrid, porque para mí lo han ninguneado, aunque su rendimiento no haya sido el óptimo para el precio que pagó el Atlético de Madrid por él, creo que Simeone lo ha ninguneado. Pero, claro, no consigues cerrar primero la compra de Luis Suárez antes de desprenderte de Morata, por lo cual Bartomeu te aprieta para que pagues un traspaso porque realmente te hace falta un delantero. ¿Qué pasa? Bueno, se llegan a ciertas negociaciones, Luis Suárez aprieta diciendo que Bartomeu le prometió que podía irse gratis, que el Atlético de Madrid no estaba en esa famosa lista de clubes en los que tenían que pagar un traspaso, y entonces, pues bueno, yo creo que amenazó con llevarle a juicio o temas similares. Entonces al final se acabó cerrando el traspaso en 0 millones de euros, pero bueno, según el rendimiento pues se pagaron unas variables por el traspaso. Entonces, bueno, a ver, yo creo que eso es lo que he explicado, es un buen fichaje, pero viene tocado. O sea, en el primer partido ha marcado 2 goles, ha dado una asistencia, pero a ver, tampoco nos vengamos arriba, ha jugado 20 minutitos, que para una rodilla que no está del todo bien y para un jugador que el físico no le está acompañando, pues 20 minutos los puede aguantar perfectamente. El partido estaba abierto. Yo creo que en el Atlético de Madrid habría que tener calma de a ver cómo acaba saliendo este fichaje, porque yo creo que es arriesgado, pero indudablemente, si es solo por capacidad goleadora, si comparamos a Álvaro Morata y a Luis Suárez, ganas un goleador, y aparte Morata se ha traspasado por una cesión de 2 años, cada una se pagan 10 millones de euros y luego la opción de compra, dependiendo si, por ejemplo, si Álvaro Morata acaba la cesión este año y la Juve quiere comprarlo, pagaría 45 millones de euros, pero si lo ceden este año, la Juve todavía no está convencida de comprarlo, lo ceden otro año, pagarían otros 10 millones de euros, lo que sumarían 20, pero luego la opción de compra bajaría de 45 a 35, por lo cual el montante total de la operación serían 10 millones, más 10 millones, más 35 millones. Entonces, pues bueno, básicamente, si tú has firmado a Luis Suárez un contrato de 2 años y a Morata lo mínimo que vas a cederlo prácticamente van a ser 2 años a razón de 10 millones cada uno, pues bueno, lo que paga la Juventus, que son esos 10 millones por la cesión de Álvaro Morata, es lo que va a ir directamente al sueldo de Luis Suárez, y aún así creo que el Atlético de Madrid gana unos cuantos de millones para reinvertirlos en otros sueldos o para reinvertirlos en otros fichajes. Entonces, bueno, creo que económicamente ha sido un buen movimiento, pero futbolísticamente vamos a ver el rendimiento de Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Y bueno, el tercero en discordia en esta operación, sin la que no se podía haber llevado a cabo ninguna de las 3 operaciones, eso está totalmente claro, es la Juventus de Turín. Pirlo pedía un 9, estaba buscando a Checo, llegó a sonar Milik, se fue Higuaín del club porque Pirlo no lo quería. Entonces, bueno, buscaba un 9, sobre todo porque quería liberar de trabajo defensivo y de carga de trabajo tanto a Cristiano Ronaldo como a Paulo Dybala, que son las 2 grandes espadas que tiene arriba la Juventus de Turín para este año. Ya en Liga sabemos que es un club que no le hace falta ningún recurso más, o sea, ya sin Cristiano, sin Dybala, no le hacía falta absolutamente nadie, pero para competir en Europa, pues bueno, hemos visto que todavía le sigue faltando algo. No sé si Álvaro Morata es esa pieza, pero bueno, es del agrado de Pirlo. Yo en parte entiendo el fichaje, ya que bueno, Pirlo es un jugador que ahora está de entrenador en la Juventus y ya jugó con Álvaro Morata en la Juventus, donde en esa experiencia a Álvaro Morata le fue bastante bien. Entonces el jugador ya conoce la liga, ya conoce el equipo, entonces esto que implica que a priori la adaptación debería de ser más sencilla. No sé, Álvaro Morata es un jugador que en los últimos años ha pasado por el Chelsea una época muy mala después de salir del Real Madrid,
llegó al Atlético de Madrid en una cesión que luego se convirtió en una compra de una cantidad bastante elevada, o sea, y tampoco ha acabado de rendir. Yo creo que Morata es un jugador que no está encontrando su sitio y sobre todo que lo que le está perjudicando a Morata son las malas compañías. Las malas compañías porque le están haciendo creer que es un jugador que debería de ser prácticamente de los mejores jugadores del mundo, cosa que Morata es un muy buen jugador, pero que me cuesta verlo de titular en la Juventus de Turín. Me costó verlo en su día en el Chelsea, dado su rendimiento, aunque a priori por nombre debería de haber sido el delantero titular. En el Atlético de Madrid ya se ha visto que, pues bueno, no sé si será por su estilo de juego, porque al Cholo le guste más Diego Costa, que tampoco lo entiendo porque el rendimiento de Diego Costa es lamentable, pero tampoco ha terminado de cuajar. Y bueno, en el Real Madrid volvió, pero claro, estaba Benzema, que tampoco andaba muy fino por esas épocas, pero Benzema no estando muy fino era mejor futbolista que Álvaro Morata. Entonces yo creo que tiene compañías que le llenan la cabeza de pájaros y que esto es sobre todo lo que le perjudica a Álvaro Morata y lo que le hace frustrarse de cara a que el equipo donde vaya no, en vez de tener la cabeza fría y trabajar para hacerse con el hueco de titular, como hizo en el Real Madrid la temporada que estuvo después de volver de la Juventus. Era el suplente, pero cuando salía el tío demostraba que tenía cartel para por lo menos optar al puesto de titular, porque cada vez que salía, pum, marcaba gol, aportaba cositas, juego de espaldas, juego al espacio. Pero en estos últimos años, desde que fue al Chelsea, nada, ha desaparecido Álvaro Morata y se viene abajo muy rápido. Y sobre todo yo creo que es eso, es por las compañías que le llenan la cabeza de pájaros. Entonces veremos a ver en la Juventus, en la que, bueno, yo creo que la operación en lo económico es desastrosa, pero a la vez acertada en el supuesto de que, bueno, como poco vas a pagar 10 millones, que son las de este año si no te convence por la cesión. Pero claro, pagar 10 millones por una cesión es bastante. Luego, si el rendimiento te ha parecido óptimo o te hace falta el jugador, estás dispuesto a ofrecer otros 10 millones por otra cesión, lo que sería 20 millones de euros por un jugador que ni siquiera está en tu propiedad. Y ya luego, si decides comprarlo, lo comprarías por 35 millones, que lo que haría que la operación se quedase en 55 millones de euros por un jugador que no veas si ya ha movido dinero para nunca haber sido un delantero titular en ninguno de los equipos en los que ha estado. Ya en la primera etapa de la Juventus, en la que, bueno, no era titular del todo, en el Real Madrid no era titular, en el Chelsea salió escopetado y en el Atlético de Madrid no ha sido titular, la cantidad de dinero que ha movido este tío para no haber sido titular en ninguno de los equipos que ha estado. Entonces, a ver, si la Juventus acaba comprando a este jugador, ya puede mejorar mucho su rendimiento, convencer mucho a Pirlo o al entrenador que esté en su día en la Juventus, por si a Pirlo no le va bien, pero yo creo que si al final se acaba comprando en propiedad la Juventus a este jugador, es desastroso el fichaje. Y luego pagar 10 millones de euros por la cesión de un jugador me parece también bastante arriesgado. Así que, bueno, voy a calificar cómo veo las operaciones para estos clubes. En primer lugar, sitúa al FC Barcelona sin ninguna duda, porque se deshace del jugador. En segundo lugar, coloco al Atlético de Madrid porque lo que le hacía falta era un delantero con gol y lo ha recibido. Y en tercer lugar coloco a la Juventus básicamente por la parte económica, porque me parece que si Pirlo lo pide, le conoce y tal, es buena operación, pero el precio hace que esta operación y este traspaso se vayan para abajo y que no, a mí por lo menos, no me convenzca prácticamente para nada. Así que bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en próximos podcasts. Un saludo.